Bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica de los últimos días y si considerás que es todo esta cuestión del desarme de las LEF, una cuestión monetaria de corto plazo, como dicen algunos, un error no forzado que se subsana y se acomoda técnicamente, o hay algo más de fondo que está dando vuelta en la economía? Yo creo que ya hemos tenido bastantes charlas, ¿no? Y Sí. yo desde hace un tiempo tengo esta sensación de que las cosas están bien, pero uno puede decir, ok, yo estoy bien y estoy, viste, activo y todo, y vos puedes estar bien porque estás en, en la cama del hospital con suero y estabilizado, ¿no? Son dos formas de estar bien, pero una es un poco más precaria que la otra, ¿no? Con lo cual tenés menos, si querés verlo, menos capacidad de respuesta si algo pasa. Y a mí me da la sensación de que Argentina, y no por culpa de este gobierno, avanzó mucho en un montón de cosas, de calmar las cosas, y parte de la narrativa dice, no, está todo bien, pero el riesgo país no baja y todo, pues yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que sí, las cosas están bien, pero no diría que están atadas con alfileres, pero están precariamente bien hasta que no se implementen algunas medidas más de largo plazo y todo. Y lo que ves que cuando se cometen ciertas, no sé si llamarlo errores, o, o se toman medidas sin necesariamente ver las consecuencias de esas medidas, por así decirlo, tenés saltos que realmente no tienen ninguna lógica, excepto en el contexto de que evidentemente las cosas no están del todo bien, ¿no? Y bueno, no tenemos un equipo económico que tradicionalmente demuestre, ¿cómo te podría decir? No sé cómo decirlo de una manera elegante, así que no sé si quiero decirlo, pero No, que decilo, Diego, decilo. que escuche otras Sí. opiniones, ¿no? Ah, Digamos que en general tienen la sensación de que ellos saben más que todo el resto y sí. hacen lo que creen que es correcto. Y en este caso, Pero vos por podés lo que... empezar así, podés decir así, es una forma también para que llegue bien el mensaje. Este sin duda es el plan económico más extraordinario de la historia, no de la Argentina, sino de la humanidad. Pero aún Exacto. así veo ciertos detalles que habría que prestarle atención. Claro, claro. Y Lo ahí, que y pasa es ahí- que y no ahí quiero, introducís un pequeño no comentario. quiero que me empiecen a llamar mandril o algo así. No, no te preocupes, Pero, ahora están todos mareados en una interna feroz entre los militantes digitales que hacían no, ese trabajo pero digamos que por lo que tengo y la entendido, hermana del presidente. lo que tengo entendido de esta situación es que, o sea, les comentaron que evidentemente hacer esta transición no era lo más recomendable porque los bancos realmente necesitaban, ¿no? Papeles overnight de la manera que estaban estructurados y decidieron sacarlos y se armó un lío y conozco anecdóticamente un par de instituciones que estaban no muy felices porque estaban perdiendo bastante plata en estos días. O sea, es increíble porque, de vuelta, yo, el mercado te está diciendo a través del riesgo país que el país que hay que tomar medidas todavía un poco más serias. Y lo único que hacen es explicarte por qué el tipo de cambio a 1150 o 1200 tenía sentido, cuando evidentemente no tenía sentido. Empieza, y, o sea, yo ya no sé qué se le puede decir a esta gente. Okay. ¿Qué te puedo decir? Eh, ok, te escucho. Pará que lo voy a. Acá está Adorni, el vocero del presidente, contestándole al FMI que no hay un problema con el tema de las reservas, ¿son? Claro, El o sea, informe, la acumulación de Escuchalo hoy. reservas, etcétera, etcétera.
El informe que creo que es al que estás haciendo referencia, no es un informe actual, es un informe que corresponde al año pasado y no refleja los objetivos del 2025. De todas maneras, digamos, no te voy a anticipar nada, digo, porque falta todavía la palabra oficial del Fondo Monetario, pero nosotros sabíamos perfectamente cómo iba a ser la evolución de las reservas. Así que no hay nada que hoy tenga un mínimo de sorpresa para nosotros en lo que ocurre en esa evolución. ¿Hay un problema o no con la acumulación de reservas? No hay ningún problema con la acumulación de reservas. Ningún problema. ¿Está cumpliendo de acuerdo a lo pautado con el fondo? Bueno, eso es un tema que tendrá que decir el fondo si estamos cumpliendo o no. Pero efectivamente nosotros... ¿Usted, el gobierno, no lo sabe? Sí, nosotros te estamos diciendo que no tenemos ningún problema con la acumulación de reservas. De hecho, te aprovecho la pregunta para hacer una aclaración. Cuando vos estás en un esquema de bandas donde no haces intervención dentro de esas bandas, que esas bandas todavía no tocaron ni una punta ni la otra, efectivamente no tenés manera de, por el mecanismo tradicional, que era básicamente por el comercio exterior, tomar reservas, porque precisamente el mercado es libre. Entonces, para tomar reservas, al menos de la manera tradicional sería difícil. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con la acumulación de reservas. Hola Manuel, ¿cómo te va? Nicolás Palermo. Bueno, esto es por... ¿Qué pasó? Entretenido. Lo van a extrañar, porque tener a alguien que pueda hablar así 5 minutos sin decir nada no es fácil. ¿Vos estás convencido que para todos el tema del riesgo país está vinculado a la acumulación de reservas? No solamente el fondo, los inversores, todos están viendo si Argentina tiene capacidad o no de acumular dólares en el Banco Central. Pero digamos que, no, o sea, es claro que cualquier análisis soberano de cualquier entidad, una de las cosas que tiene, que siempre se hace, para bien o para mal, pero siempre se hace, es cuántas reservas tenés, cuántos meses de importación te permiten tus reservas. Y, o sea, es una de las cosas que se miran, para bien o para mal. O sea, para ver si cuán estable o cuán bien plantada está una economía. O sea, había reglas claras de toma, de incremento de reservas en el acuerdo del fondo. O sea, la respuesta a esa fue increíble porque ellos creen que están bien y están donde quieren estar, pero no es donde dice, quedan con el fondo, que era donde quieren estar, y el fondo está diciendo, tenés que tener más reservas de las que tenés. El mercado está esperando que tengas más reservas de las que tenés. Ellos dicen que no es necesario y que no tiene nada que ver con nada, y digamos que pueden dar la opinión que quieran, pero evidentemente no es lo que opina el mercado, ¿no? Y sinceramente me cuesta pensar que si el ministro de Economía, en vez de ser ministro de Economía, trabajara en un fondo como trabajara antes, ¿qué opinaría de esta situación? ¿Okay? Mira, acaba de hablar Caputo ahí en la rural, fue a visitar la rural, que va a estar el sábado, pasado mañana, en Milei, y dijo, bueno, respecto al tema de si va a haber bajas retenciones, además dice, no adelanté medidas porque eso lo va a anunciar el presidente, ellos sí agradecieron que los escuchamos siempre, pero también habló de este informe del FMI, que ahora vamos a comentar. No hay ninguna advertencia del FMI, dijo Caputo. Este informe en realidad no es un informe referido a la Argentina, es un informe que se hizo creo que en abril, porque menciona el esquema de unificación cambiaria en Argentina, y plantea que a pesar de las mejoras macro desde 2023, las reservas siguen siendo críticamente bajas. Estima a fines de 2024 una sobrevaluación cambiaria de entre 15 y 25%, es decir, no está la depreciación del tipo de cambio real de este año, del multilateral o de bilateral con Brasil, y plantea que las reservas
cubren solo el 23% del nivel adecuado, ¿no? Porque el fondo tiene ese índice que creo que lo llama ARA, de nivel óptimo de reservas, y tomaban los datos cerrados a marzo, ¿no? A marzo pasado, justo antes de la unificación cambiaria. Claro, era el momento también donde el Banco Central había vendido muchas reservas para defender el Crolimpec. En un párrafo del informe dice: la situación de las reservas se ha estabilizado desde la implementación del nuevo programa y el establecimiento de nuevas bandas cambiarias a mediados de abril. Pero la cobertura de las reservas sigue siendo inadecuada. No, pero digamos que uno puede seguir discutiendo esto, ¿no? O sea, y además el argumento de que tenés bandas y que entonces no podés intervenir ni comprando ni vendiendo de otro lado, no es cierto. O sea, cualquier banco central puede intervenir cuando tiene ganas. O sea, las bandas implican un compromiso a donde no va a dejar que baje o que suba por encima de eso. Pero eso no quiere decir que vos podés estar comprando. Y el hecho que estaban tratando de bajarlo para que llegara a 1000, ¿ok? Y creyendo que iba a llegar a 900. O sea, ya me acuerdo las últimas charlas. O sea, el problema de Argentina no es ahora la inflación. El problema es cambiario, de tipo de cambio y de falta de dólares. ¿Ok? Entonces, o sea, si en un mundo ideal tener 1% más de inflación, por así decirlo, y tener un tipo de cambio mucho más competitivo que permita no perder reservas de la manera que se vinieron perdiendo, tendría más lógica. Lo que pasa es que ese tipo de transiciones no se pueden producir. Y cuando se espera demasiado, ya empieza a haber otras turbulencias. Y ahí es donde entra el problema de lo que pasó. Evidentemente podés cometer un error, pero puedes estar en una situación más estable. ¿Okay? Si tuvieras un tipo de cambio más competitivo y más reservas, todo ese ruido es menos problema. Pero ahora tenés este ruido, y si tenés que comprar más dólares porque el Fondo Monetario espera que tengas más dólares, estás agregando más ruido. Y encima con esto vas a probablemente tener una pequeña recesión. O sea, llega un punto en el cual no podés decir que todo va a pasar en noviembre después de las elecciones. ¿Okay? Y yo respeto que la inflación sea el caballo de batalla más importante del presidente y que desde ese punto de vista sea la única prioridad. Pero llega un punto eso que evidentemente va a ser un problema. Porque si se sigue privilegiando algo que no es más un problema y se supedita todo a ese que no es un problema, está generando problemas en otros lados porque todavía hay problemas. ¿Okay? Y no es una cuestión de que puedes controlar todas las variables. Y ahí es lo que pasó. ¿Okay? Evidentemente, yo creo que hay una sobrevalorización de los logros, por así decirlo, pensando que se está mejor de lo que se está. Y se está mucho mejor de lo que se podría haber estado, y eso es mérito de este gobierno, pero todavía no se está lo suficientemente fuerte como para estar jugando a política y estar jugando con el tipo de cambio para favorecer la inflación y las elecciones. Martín. Sí, Diego, yo me acuerdo que te hice una entrevista en el 2021 cuando estaba para atrás todo el mercado argentino, un desastre, y vos me decías, no va a levantar nada hasta las elecciones y lo relacionabas con la política. Finalmente fue bastante acertado lo que dijiste en aquel momento, cuando ni siquiera, o sea, estaba Guzmán, nunca nos habíamos imaginado lo que iba a pasar con Massa. Entonces te quiero preguntar, ¿no? Ahora se ponen todos los huevos en la canasta de las elecciones, justamente, y creo que con bastante criterio, porque acá siempre señalamos que, bueno, no se acumulan reservas, entonces no es que tenés un seguro contra la política como tienen otros países. Por otro lado, tampoco tenés un acuerdo político, ni entre los partidos, ni siquiera dentro del gobierno. Entonces, todo depende del avance de Milei en las elecciones. Pero estamos en un sistema democrático, digamos, y hay elecciones cada 2 años. Entonces te pregunto, ¿cuán importantes van a ser las elecciones de medio término y si van a ser definitivas como se comunica desde el gobierno, ¿no? Que con esas elecciones ganadas
ya está el camino allanado. ¿Lo ves así? Yo te digo la verdad, yo soy medianamente optimista, pero no necesariamente por las mismas razones, en el sentido que el gobierno actual no da una sensación de gobernabilidad lógica, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo uno puede entender más la pelea de lo que está pasando entre la Cámpora y el ministro y el gobernador Kichilov, y por otro lado el peronismo independiente, por así decirlo, que la pelea que hay entre Santiago Caputo y Karina Milei, ¿no? Y todo el tema de las divisiones que hay y los personajes que aparecen en la lista. Así que yo, hasta cierto punto, sería mucho más lógico que el gobierno se dé cuenta que tiene que gobernar en minoría y tratar de hacer acuerdos, porque además yo creo que eso genera una sensación de un compromiso de toda la sociedad más hacia los cambios, que pensar que el gobierno va a tener un control total y va a poder hacer lo que quiere. Pues yo creo que hasta cierto punto es más probable que medidas lógicas pasen a través de acuerdos a que tengas una supermayoría que te permita pasar cualquier medida que se te ocurra. De ahí que yo creo que evidentemente estas elecciones van a ser menos positivas para el gobierno respecto de lo que querría. No van a ser malas, pero quizá, y sobre todo pensando que las próximas ya van a ser elecciones presidenciales, vaya a haber más presión como para establecer más vínculos con oposición razonable, porque al fin y al cabo se pasaron leyes importantes. Pero es como que se olvidó todo eso y ahora se está pensando que se va a conseguir una victoria muy grande. Y yo creo que con todo este ruido y toda la sensación que hay hoy por hoy, no me da la sensación de que vaya a haber una victoria del gobierno tan grande, pero yo no lo veo como tan negativo, ¿ok? Porque en el fondo me parece hasta cierto punto más peligroso que tengan un control muy grande a que tengan un control mayor que les permita negociar mejor, pero negociando. No sé si queda claro. Pero ¿no crees, Diego, que si el gobierno no tiene un buen resultado el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, ya en esta primera elección, eso puede ser un impacto fuerte, una reacción fuerte, no sé, del riesgo país o mayor tensión cambiaria? Argentina en este momento no se está financiando tampoco. O sea, digamos que acá hay un montón de... O sea, un poco de humildad en este gobierno no vendría mal, por así decirlo. ¿Ok? Lograron mucho con el tema del déficit fiscal y la inflación. El problema es que tienen que hasta cierto punto modificar ahora el plan y pasarlo a una etapa nueva. Y no puedes decir que si no tenés el 90% del Congreso no lo puedes hacer, porque no es cierto. Porque hasta cierto punto lo más difícil fue lo que ya pasaron. Entonces, yo lo que digo es que el mercado les diga, mirá, las cosas están mal, hasta cierto punto el mercado lo único que te dice, hacer las cosas bien, ¿ok? Y realmente algunas cosas no están hechas del todo bien, ¿ok? Entonces, y lo que pasó acá, o sea, no hubo ninguna explicación muy lógica de lo que pasó con las tasas. No hubo ningún reconocimiento de decir, mira, realmente cometimos un error, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas de una manera distinta. El discurso ahora de Adorni no tuvo ninguna lógica,
¿ok? Porque evidentemente decir que el Fondo Monetario no dice nada de las tasas y que no hay acuerdo con las reservas, no es cierto. Entonces, no me queda claro la sensación de tratar de manejar la narrativa, ¿ok? Porque es un poco hueco. Como decía en su momento Argentinos a las cosas, hay cosas para hacer y hay gente razonable en la oposición, pero si la estás insultando y no querés establecer ningún acuerdo, porque como hay elecciones, querés poner a todo el mundo del otro lado para que te voten a vos, evidentemente los próximos 4 meses van a ser bastante terroríficos porque la gente, el mercado que dice, y si no ganan, evidentemente va a ser un desastre porque no pueden hablar con nadie, pero probablemente no ganen. Entonces, lo más rápido que se den cuenta que no ganen para empezar a hablar con la gente y tratar de hacer las cosas con la oposición razonable, me parece que va a ser sano, ¿ok? Porque así fue como empezaron y en algún momento cambiaron. Y de ahí que yo lo veo, coincido que el impacto en los mercados puede llegar a ser negativo inicialmente, pero eso sería una oportunidad de compra, porque yo creo que el gobierno se va a dar cuenta, porque no es gente que no es capaz, ¿ok? El problema es que me parece que se hablan mucho entre ellos y se convencieron de algo que no es del todo cierto. Está bien. O sea, perdón, o sea, vos decís que entonces el baño de humildad sería como un escenario mejor que sigan envalentonándose. Yo no lo dije. Me parece que vos planteás lo del baño de humildad, pues, desde el punto de vista, me parece que el gobierno está muy jugado a que esto lo ordene la política y que básicamente lo ordene un triunfo electoral. Si eso no ocurre, bueno, tendrá que redefinir el esquema, ¿no? Porque, el esquema de Soy yo o el diluvio sí. es peligroso. Porque evidentemente, o sea, lo entiendo de un punto de vista electoral, ¿no? Porque vos querés, cuanto más espantás al resto. Pero el problema que hay con eso es que si es cierto, no te entra $1 a la Argentina. Porque, o sea, acá yo lo que me acuerdo mucho eran estos discursos de Cristina, que iba a la matanza y decía cualquier cosa, y que no se daba cuenta que en Estados Unidos lo leían. O sea, hay una cuestión de lo que es la política local, y otra cosa es cómo te ven después afuera como país en función de las cosas que escuchás, ¿no? Y no podés hacer la dicotomía de decir, no, mira, eso que dije ahí no me lo creas, ¿no? Entonces no podés decir que, porque al país le va mejor si tenés una alternancia lógica. Nadie se preocupa en Chile, ubicás, si ganan los socialistas, porque las políticas van a ser distintas, no van a ser tan buenas, pero no se acaba el país. Y esta imagen de que el país se acaba si vos no ganás, me parece tóxica para el inversor. ¿Ok? Entonces, yo lo único que digo es que está bien, si podés ganar, ganá. No creo que ganes, pero quizá se den cuenta que tienen que cambiar un poco ese lenguaje, porque el país va a sobrevivir por más que no ganen ellos. ¿Ok? Será un poco mejor, un poco peor, pero va a depender de las cosas que hagan ellos y los acuerdos que puedan hacer. Y con cintura política pueden conseguir muchas cosas porque hay un montón de medidas que la gente las apoya. Y ahí es donde veo, lo entiendo de un punto de vista de politiquería, si querés verlo, pero se me ocurre que alguien se va a dar cuenta de que algo así no funciona, porque si no, ahí sí va a haber problemas. Está bien. Fíjate, Sturzenegger diciendo que el riesgo país no es riesgo país, es riesgo Cuca. Entonces, bueno, me parece que Argentina es un esquema que necesita tiempo. Argentina ha sido un mal alumno durante muchísimos años. Es un alumno que por primera vez después de 50 años empezó a hacer los deberes y a cumplir. Y bueno, me parece que son procesos que llevan tiempo. Esperamos claramente que en las elecciones la gente apoye el rumbo que estamos tomando y eso también nos da más fuerza para seguir avanzando en la reforma. Bueno, el concepto es ese, ¿no? Yo no es riesgo país, no es riesgo Cuca, dijo, bueno, creo que antes de no,
no fueron 50 años. En algunos momentos Argentina cumplió más que en otros. No, está bien, el riesgo de eso es que... Este gobierno no está cumpliendo con con el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario tampoco, así que con lo cual, digamos que... No, pero es un estilo de acumulación política que hacen en general todos los gobiernos, también lo hizo en su momento Macri, bueno, todos dicen desde su visión, pero el riesgo que tenés es, bueno, que necesitas todo el tiempo estar ganando elecciones, estar muy arriba, porque si no, supuestamente Yo lo que digo de este se te gobierno, desboca todo. este gobierno tenía bastante control y aliados en el Congreso, ¿ok? Y eligió un camino que, ¿no? Y que parte, yo lo que leo, ¿no? Que también parte de la división que hay dentro del partido gobernante es que había gente que estaba más de acuerdo a armar alianzas y gente que estaba más de acuerdo a ir a la pelea. Eso. Y yo entiendo el concepto de poder y cómo lo querés ver. El único tema es que a mí me importa el país. A mí no me importa, o sea, si lo hace Milei, si lo hace Cristina, si lo hace Kicillof, si lo hace Massa o si lo hace Horacio Rodríguez Larreta. Es irrelevante, ¿ok? Pero a lo que voy que tiene que haber cierto liderazgo que permita lograr el objetivo. Y yo creo que todavía este gobierno tiene la capacidad de hacer eso, gane por robo las elecciones o no. Que le va a ir mejor. No, está mejor. claro. Está claro, y por algunos dicen en el chat, y eso es un poco, debe ser también la visión que hay de muchos inversores, más allá de las simpatías políticas, individuales y demás, lo que prima para el inversor que pone el dinero es los resultados y el bolsillo. Y no le importa si no es que, lo hemos dicho, ¿no? Que a Macri le hicieron una corrida. Y la corrida, y eran los que estaban con la camiseta de Macri todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque habían venido a poner la plata, los había abrochado. Lo que primaba ahí era obviamente el incentivo y cuidar el bolsillo.